Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, en este programa semanal de su servidor, el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, México. Nos encontramos en el último domingo de Cuaresma. Cuaresma, 40 días de que nos fueron acompañando ante todo los evangelios dominicales, que tienen como finalidad llevarnos hasta el Tríodo Pascual dentro de la Semana Santa. Recordemos que los 40 días terminan precisamente el Jueves Santo. Con el tiempo fue introduciéndose otros elementos que fueron realizados en esos días santos y centrales, como es, en este caso, Domingo de Ramos. Y también no hay que olvidar la visita de las 7 casas o la celebración de los monumentos en el Jueves Santo. El Jueves Santo, de nuevo, cierra la Cuaresma para adentrarnos en el Tríodo Pascual. Tríodo que tiene bastante conocido por nosotros el viernes, pasión y muerte. Sábado, sepultura. Y domingo de resurrección. Resurrección que viene siendo el tema central de nuestra fe, a tal grado que precisamente vamos a tener que también irlo asimilando durante la Pascua, que se celebrarán precisamente los domingos después de ese primer domingo de Pascua. Recordando que Pascua es pasar de una situación a otra, de la más, vamos a decir por lo pronto, terrenal a lo celestial, de lo caduco a lo incorruptible, y también pleno, una alegría completa, una vida completa, un amor completo, que se resumirá en el domingo de Pascua. Pero también hay que tener presente, como Jesús, como todos los humanos, tenemos nosotros que también, como dice precisamente Pablo hoy en la carta a los Hebreos, Cristo, durante su vida mortal, ofreció oraciones y súplicas. Y también nos agrega, a pesar de que era el Hijo, con mayúscula, aprendió a obedecer, padeciendo y llegando a su perfección.
Con ello, fue causa de salvación eterna para todos los que le obedecen. Y esto, ante todo, es el caminar del ser humano. Por eso también ahora lo nuevo en la iglesia es también nosotros pasar la Pascua, que somos pasajeros, peregrinos, itinerantes de este mundo, ya que nos dice, por un lado, el Señor en el Evangelio: ahora que tengo miedo, voy a decirle a mi Padre: Padre, líbrame de esta hora. No, pues precisamente para esta hora he venido. Padre, dale gloria a tu nombre. ¿Y cómo va a ser esa gloria? Recordemos aquel otro momento. Brille su luz delante de Dios y de los hombres para que glorifiquen a su Padre Celestial. Y también nos lo va de nuevo a recordar Pablo, que durante su vida ofreció oraciones y súplicas con poderoso clamor y lágrimas a aquel que podía librarlo de la muerte, y fue escuchado por su piedad. Jesús, pues, condición humana, condición divina, o naturaleza humana y naturaleza divina, que nos va a decir en otro momento Pablo también: Jesucristo fue semejante a nosotros, menos en el pecado. Y ojo aquí, el pecado, ¿por qué no habitó en Jesús? Porque precisamente nos contradice el pensamiento. No puede estar el bien con el mal. O también el pecado es carencia de bien, como la oscuridad. La oscuridad es carencia de luz. Recordemos los animales. Los animales todavía tienen ellos más perfeccionados los ojos que nosotros los humanos. Y ellos en la oscuridad pueden ver más allá lo del ojo humano. Vamos a hacer un pequeño espacio y regresamos. También no se les olvide que pueden acceder a otros medios de comunicación. Claramente ya está en YouTube con una liturgia para la vida. También en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Regresamos en unos momentos. Le esperamos.
continuamos con este siguiente segmento de una liturgia para la vida. Estábamos comentando en el anterior segmento acerca de el culmen de la Cuaresma, que terminará, Dios mediante, el Jueves Santo con la celebración de la Última Cena, o más conocida como el lavatorio de los pies. Y con ello también viene una pequeña procesión con el Santísimo y quedar expuesto el Santísimo generalmente hasta las 12 de la noche, donde precisamente se hará la visita de las 7 casas. Pero también anotábamos que además de que termina Cuaresma con el Jueves Santo, es para abrir el Tríodo Pascual, que tiene 3 momentos muy buenos, que hay que tenerlos presentes no solamente en Cristo, sino también en todo ser humano, que precisamente pasa en esta vida y cómo en esta vida va asumiendo la voluntad de Dios, que esto implica, como así nos lo va a decir ahora el Evangelio, que si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Hay que revisar, ahondar en esta expresión bastante campiral o cuestión de campesinos, o ante todo, sobre todo de personas rurales, que muchos saben de esto, que nosotros más bien citadinos. Y es precisamente que el grano de trigo, podríamos decir también la semilla del maíz, es una. Sale la semilla, el tallo, el tronco, la caña y 1 o 2 mazorcas. Pero la mazorca ya se multiplicó de un grano. Ya son por lo menos, vamos a decir rápidamente, 80 granos. Ahora, regresémonos. Si el grano de trigo no muere, queda infecundo. Ahora, ¿qué es morir? Morir es, por un lado, nos lo dice también el Evangelio, el que se ama a sí mismo se pierde. El que se asegura para la vida eterna tiene que aborrecerse a sí mismo. Más, el que quiera servirme, que me siga, para que donde yo esté, también esté mi servidor. Ahora, vámonos de nuevo a Hebreos, que, segunda parte de Hebreos, a pesar de que era el Hijo, aprendió a obedecer. Hijo con mayúscula, Hijo de Dios, aprendió a obedecer. Y llegado a su perfección, se convirtió en causa de salvación eterna para los que le obedecen. Vámonos a la primera lectura de el profeta Jeremías. Nos dice el profeta Jeremías
Se acerca el tiempo, dice el Señor, en que haré con la casa de Israel, la casa de Judá, una nueva alianza. No será la de sus padres, que la rompieron, sino ahora será la nueva alianza. Recordemos la Eucaristía en la consagración del vino en la sangre de Cristo. Esta es la sangre de la nueva alianza y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Y hay que ver la palabra conmemoración, que no es recuerdo, es traer ahora lo de allá, lo del crucificado. Cuando yo sea levantado, sigue de nuevo hoy en el Evangelio de Juan, atraeré las cosas hacia mí. Pero sigamos con Jeremías. Ahora, esta ley no va a estar en las piedras, en las tablas, sino va a estar impresa, por un lado, en lo más profundo de su mente, y voy a grabarlas en sus corazones. Y aquí vendría una reflexión de nuevo de el Papa Benedicto. El cáncer, el peligro del siglo XXI, ya estamos en el 24, es la contaminación de ideas, de pensamientos. Y hay que también comentar que desde que se inventó el cine, trajo nuevas ideas, modelos y actitudes para los hombres. Las películas, ¿qué mensaje nos están dando? El celular, el Twitter, etc. ¿Quién lleva la educación en el caminar de nuestra vida? Los medios de comunicación, no los padres, no la escuela, y poco, muy poco la iglesia. Entonces, aquí está. Y es por eso, regresemos al Evangelio, que nos dice precisamente, cuando yo sea levantado de esta tierra, atraeré las cosas hacia mí. Es cuando Él va a dirimir, aclarar, discernir, valorar lo uno de lo otro. A tal grado que precisamente nos dice claramente el Señor: está llegando el juicio de este mundo. Ya va a ser arrojado el príncipe de este mundo. Y precisamente el mal y el bien, la luz de nuevo o las tinieblas. Ojalá que podamos nosotros asistir a este triduo pascual. El Viernes Santo tiene toda la característica
de nuevo de la pasión y muerte. El sábado no hay nada, porque el Señor está en la tumba, como nosotros a su debido momento. Y esperamos el tercer momento después de que llegue ese momento de estar en la tierra, en el cementerio, en el dormitorio, para despertarnos a resucitar con Cristo. Pero será siempre y cuando yo haya muerto, como el grano de trigo, y de nuevo la muerte será cuando precisamente me pierda, cuando sirva, cuando precisamente yo sea obediente, y llegando a su perfección, se convirtió Él, con mayúscula, Jesús, la causa de nuestra salvación eterna para todos los que le obedecen. Hebreos 5:9. Regresamos en unos momentos. Le esperamos. Continuamos con este tercer segmento de una liturgia para la vida. En este tercer segmento hemos ido escudriñando poco a poco los elementos de la liturgia, de la liturgia eucarística, que están bastante compendiados en los prenotandos del misal romano. El padre José Antonio Berenguer afortunadamente recopila varios números dándonos no solamente los elementos o criterios o reglas que debemos seguir, sino también, ante todo, nos da lo que siempre tiene la liturgia: participar activamente, conscientemente y provechosamente. O sea, que aquí nos está dando las partes teológicas, ante todo, de estos momentos de la liturgia eucarística o de la misa. Capítulo 38. Liturgia de la Eucaristía. Y dentro de esta liturgia de la Eucaristía o segunda parte está la plegaria eucarística. Y dentro de esa plegaria eucarística están las palabras de la consagración. Seguimos en la plegaria eucarística. Es el momento central de toda la misa, la consagración. Inciso D. Relato
de la institución y consagración. Con palabras y gestos de Cristo se realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena, cuando, bajo las especies de pan y de vino, ofreció su cuerpo y su sangre y le dio a los apóstoles en forma de comida y bebida, y les encargó perpetuar ese mismo misterio. Relato de la institución y consagración. Son las palabras que dice el sacerdote, contando a Dios, Padre, lo que hizo Jesús en la última cena, cuando ya toda la asamblea está de rodillas. Estas palabras varían de unas plegarias eucarísticas a otras, aunque las palabras de la consagración son exactamente las mismas en todas las plegarias. Por ejemplo, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos, y elevando los ojos al cielo, hacia ti Dios, Padre suyo todopoderoso, dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él. Plegaria Eucarística 1. O bien, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó el pan, dándote gracias, lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él. Plegaria Eucarística 2. Y así, en cada plegaria dice lo mismo, con las palabras distintas, con las palabras y gestos de Cristo. Conviene caer en la cuenta que estas palabras no las dice el sacerdote a la asamblea, sino a Dios Padre, porque forman parte de su acción de gracias a Dios. Los gestos que se dirigen a la asamblea están, como ya dijimos, en el ofertorio. Tomó pan, tomó vino. En la fracción del pan, lo partió, y lo comió y lo dio. Ahora estamos en dijo la bendición, y el gesto de tomar el pan o alzar los ojos forma parte del modo de contar a Dios lo que hizo Jesús. No hay que hacer más gestos dirigidos al pueblo que mostrar el pan y el vino consagrados. Este gesto de mostrar más que forma parte de la plegaria es un paréntesis en la plegaria, para que la asamblea contemple el signo sacramental y adore en él a Cristo. Se realiza el sacrificio que el mismo Cristo instituyó en la última cena. Es el sacrificio mismo de la cruz, ese acto de la muerte y resurrección de Cristo, que realizó de una vez y para siempre, y no se repite más. Está aquí, en cada celebración, de modo misterioso. Esto es posible, como dice el Catecismo de la Iglesia, en el número 1085 y 11.4. Porque todo lo que Cristo es y todo lo que hizo y padeció por los hombres participa de la eternidad divina y domina así todos los tiempos, y en ellos
se mantiene permanentemente presente. De allí que pueda hacerse presente en cualquier momento de la historia humana. La liturgia cristiana no solo recuerda los acontecimientos que nos salvaron, sino que los actualiza, los hace presentes. En cada celebración tiene lugar la efusión del Espíritu Santo que actualiza el único misterio. Lo que hablábamos, conmemoración, traer ahora lo de allá. Y recordemos aquí, ¿cómo se da esto? Que Jesús no está en la historia solamente, está en la eternidad. Lo que allá hizo, que es divino y eterno, se trae ahora y se traerá en los siglos siguientes, porque también vamos a ver oír la expresión: hagan esto hasta que yo regrese. Ahí tiene más énfasis esto de conmemoración. Así van a seguir. Y no solamente traemos ahora lo de allá, sino lo de hoy también nos remite a lo último, al fin de la historia. ¿Y qué va a ser? Todos y todas vamos a estar alrededor de la mesa. Recuerden en otro momento también, dichosos ustedes cuando su amo regrese, los encuentre trabajando. Yo les aseguro que él mismo los sentará a su mesa, se pondrá el mandil y él mismo les servirá. Jueves Santo, lavatorio de los pies. A Pedro: si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Seguimos. Cuando, bajo las especies de pan y de vino, ofreció su cuerpo y su sangre, las especies son los que percibimos por los sentidos, pan y vino. Vemos, tocamos, gustamos pan y vino, pero no son pan y vino. El pan se ha convertido solo en el cuerpo de Cristo y el vino solo en su sangre. Los signos del sacramento nos muestran cuerpo y sangre separados, que nos indican que el misterio de la muerte de Cristo está presente aquí. Pero Cristo está vivo, haciendo y ofreciendo de su cuerpo y de su sangre, y por eso tanto bajo la especie de pan como la especie de vino está Cristo resucitado y entero, con su cuerpo y con su sangre, alma y persona divina, que llamamos nosotros también con otro nombre un tanto escabroso, la transustanciación, que deja de ser pan para ser cuerpo, deja de ser vino para ser sangre. Por eso, cuando se entrega o se ofrece en la comunión, cuerpo de Cristo, amén. Sí creo que ahí está. No es gracias, Padre, no, amén. Desafortunadamente el amén está bastante diluido y no tiene mucho la connotación. Pero es, creo.
y se dio a los apóstoles en forma de comida y bebida, porque además de sacrificio es banquete, que nos lleva al modo más estrecho de la unión con Dios, y a los apóstoles les encargó perpetuar ese mismo misterio, por lo que es necesario la sucesión apostólica que se da en el sacramento del orden para poderlo realizar. Haremos otro espacio y regresamos. No se nos vaya. Continuamos con este último segmento que es dedicado a el santoral de esta semana. Ayer, 17 de marzo, San Patricio, obispo, el apóstol de Irlanda. Nació en Britania, Roma, la actual Inglaterra. A los 16 años fue capturado por unos piratas y vendido en Irlanda. Allí experimentó el adolescente una conversión religiosa que había de ser definitiva en su vida. A los 22 años pudo ir hacia la patria, pero no le abandonó el deseo de regresar a Irlanda para convertir a aquella gente. Estudió con el obispo San Germán en Auxerre, quien le hizo de maestro. Realizó un viaje a Italia y a las Islas Tirrenas, con el fin de visitar las colonias de monjes allí instaladas. Sus maestros aconsejaban al fogoso, aunque inmaduro joven, que no se precipitase su ida a Irlanda. Finalmente fue allá como sucesor del primer obispo irlandés, Palladio. El éxito de las misiones de Patricio fue considerable, sobre todo cuando, con la conversión de reyes, conquistó para Cristo pueblos enteros. Supo armonizar bien las nuevas cristiandades con las condiciones sociales del
lugar y tiempo, y procuró que los clérigos fueran, en la medida de lo posible, del propio país. No les faltara grandes resistencias e incluso peligro su vida. Contra acusaciones y calumnias, escribió una confesio que parece inspirarse en la apología de San Pablo, en la segunda epístola a los Corintios. Subraya particularmente que su obra responde tan solo a una vocación divina, sin más. Su participación en la lucha antipelagiana obedecía también al valor teológico absoluto que Patricio atribuía a la gracia divina. Los autores modernos no están de acuerdo en cuanto a la cronología. Hemos de limitarnos prudentemente a decir que Patricio nació a finales del siglo IV y murió durante la segunda mitad del V. Su festividad, 17 de marzo, es ya antigua. 18 de marzo, San Cirilo de Jerusalén, obispo y doctor de la Iglesia. Simpatizó primero con los arrianos anomeos, entre los cuales se contaba Submetropolitano, Acacio. Aconteció en Cesarea que se separó por motivos de jurisprudencia y también teológicos. Se unió con los semirianos, los cuales le valió persecuciones y exilios. Finalmente aceptó la fe de Nicea, aunque evitó siempre la expresión de homousios, aplicada al verbo de Dios, consustancial al Padre. A causa de estas fluctuaciones, se precisó mucho tiempo para que la santidad personal de Cirilo se celebrara universalmente, a menos en Occidente. Su fiesta no se instituyó hasta 1882. Participó en el Concilio Ecuménico I de Constantinopla. El concilio reconoció la legitimidad de su episcopado, puesta en duda por los adversarios. Cirilo es particularmente célebre por sus bellas catequesis, conservadas gracias a los apuntes de un estenógrafo, y que le merecieron el título de doctor de la Iglesia que le confirió León XIII. Murió en el año 386 o en el siguiente. El 18 de marzo, como fecha festiva, es ya muy antigua en Jerusalén, desde el siglo V, y en general, sobre todo en el Oriente. 19 de marzo, San José, esposo de la Virgen María. Ignoramos la fecha de la muerte de San José, el esposo de María. Quiso y se acogió a su festividad el 19 de marzo, debido a que en el martirologio de San Jerónimo registra en este día otros santos del mismo nombre, un diácono de Antioquía. Además, el martirologio contiene otros santos del mismo nombre de los días próximos al presente. El culto particular a San José empezó en forma más bien privada durante el siglo IX. No se generalizó sino a partir del siglo IV
y sobre todo del quinto. En 1621, Gregorio XV convirtió el 19 de marzo en fiesta de precepto. Sobre todo en el siglo XV, declaró como padre putativo del Señor, patrono de la Iglesia. El último gran honor tributado al santo se debe a San Juan XXIII, quien introdujo su nombre en el canon de la misma misa romana. Debido a haberse hecho tan popular la fecha del 19 de marzo, como lo es también la devoción al santo y a su nombre, los últimos reformadores del calendario no se atrevieron a trasladar la solemnidad, dado que cae siempre dentro de la Cuaresma. Las conferencias episcopales han recibido la facultad de trasladarlo a otro día, si se cree conveniente. 23 de marzo, San Toribio de Mogrovejo, obispo. Toribio Alfonso era natural de Villaquejida o Mayorga. Estudió Derecho, sobre todo en Salamanca. Por deseo de Felipe II, fue elegido arzobispo de Lima, cuando era solamente un seglar. Recibió todas las órdenes y la consagración episcopal en Sevilla, y en la plenitud de su edad contaba 42 años. Emprendió la enorme tarea de regir una diócesis que se extendía a lo largo de 527 kilómetros a la costa del Pacífico, y una metrópoli que desde Nicaragua llegaba hasta Paraguay y la Argentina. Toribio gobernó a través de concilios y sínodos y continuas visitas pastorales. Su obra en favor de los indígenas, de la elevación moral del pueblo y de la formación de los clérigos. Entró resistencia por parte del gobierno colonial y de las órdenes religiosas, celosos de sus privilegios. Murió en Santa, Lima, en 1606. Su cuerpo fue enterrado en Lima. La canonización tuvo lugar en 1726. Es patrono de Lima y Perú. 25 de marzo. La Anunciación del Señor. Considerada como una fiesta del Señor, la solemnidad lleva los siguientes títulos de los antiguos libros litúrgicos, que viene siendo la cuestión de anuncio del Señor, anuncio del domingo, domingo de la Encarnación, concepción de nuestro Señor Jesucristo, según la carne. Sin embargo, el actual oficio y la misa son preponderantemente marianos. La computación exacta de 9 meses antes de la fiesta litúrgica del nacimiento de Cristo nos da el 25 de marzo. Pero en las iglesias de la antigüedad, el misterio de la Encarnación se celebra poco antes de la Navidad, como en Oriente, Milán y Ravenna. En España, en el siglo X, Tolerano prescribió el traslado de la fiesta al 18 de marzo
en diciembre, debido a causa de la Cuaresma. Por el contrario, el 25 de marzo lo consideraban los antiguos como el día de la muerte del Señor, por ejemplo, en el martirologio jerominiano. San Agustín, en el primer que nos habla en este día, de la concepción del Salvador en las entrañas de la Virgen. Las fuentes originales más antiguas de la solemnidad son el siglo VI. El autor occidental del siglo II cree que Cristo se encarnó en el equinoccio de primavera, es decir, tal día como hoy, en que también habría sido creado el primer Adán. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por llegar a sus hogares con estas líneas para crecer más en nuestra fe cristiana y católica. Les agradecería su like como inscripción. Pueden también ustedes escucharme en Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Feliz noche, feliz tarde para todos.